Si hubiera alguna pregunta, cuestionamiento u observación. Yo quisiera preguntar al profesor Janton Van de inicio, desde el punto de vista netamente quirúrgico, la utilidad de la movilidad laríngea en la decisión, de la movilidad aritenoidea en la decisión de una cirugía conservadora. En general, la preservación de las dos unidades aritenoideas ofrece una mucho menor aspiración, una menor posibilidad de neumonías post-aspiración, y una mejor calidad de vida en la cirugía conservadora de laringe. Es la necesidad de resección de una unidad aritenoidea una indicación formal de cambiar el intento de conservación, ya sea una inducción a quimiorradiación o eventualmente a no conservación, una laringectomía total. Miren, hay dos temas que hay que considerar aquí. Por una parte tenemos la disminución de la movilidad laringea y esto se debe a un volumen tumoral, y lo cual permitiría conservar el aritenoide y permitiría también tener un mejor resultado funcional. En ese caso pudiéramos nosotros conservar ambos aritenoides. Y aparte, tenemos la infiltración tumoral del aritenoides, y en ese caso el aritenoide estaría totalmente fijo y por ende en ese caso hay que disecarlo. Ahora bien, la conservación del aritenoides en este caso va a llevar a una recidiva local rápida. Incluso si uno quita un aritenoide, tendría unos resultados funcionales que se podrían considerar satisfactorios. No sé si contesté a su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta al panel, más al quimioterapeuta y radioterapeuta. Normalmente en muchas partes del mundo, incluyendo México, no toman tanta importancia a la biología molecular. Yo siento que faltan marcadores tumorales para poder definir el tratamiento, ya sea con radioquimioterapia o cirugía. Por ejemplo, no veo el marcador, el factor de crecimiento endotelial vascular, que es sumamente importante, inclusive si usamos quimioterapia intraarterial, ¿verdad? Seguida de la radioterapia, que es muy diferente a la endovenosa, y todavía aún más si usamos algunos no lipidol, o sea, trombosamos algunas arterias con otro material proteico que ya existe, y la quimio previa intraarterial más radioterapia le va dejando algo al cirujano. Hay algunos artículos ya definidos en esto. Entonces, yo creo que faltaría hablar sobre eso. No sé qué experiencia tenga el panel. Gracias. Bueno, algo bien importante, la quimio intraarterial no es un estándar, dejó de ser utilizada en ensayos clínicos aproximadamente en 1998, fueron particularmente los estudios más importantes, particular para labio y para lengua. Entonces, alta toxicidad y obviamente eso. Factor de crecimiento derivado del endotelio vascular no es tan importante en cabeza y cuello. Incluso hay estudios con Avastin, con bevacizumab, donde los estudios no pasaron más allá de fase 2 porque la toxicidad era importante. Particularmente hay un estudio muy interesante donde se utilizan dos medicamentos, que era el anti-EGFR erlotinib más el Avastin,
que es bevacizumab con un factor derivado del endotelio vascular, pero la toxicidad es muy importante, entonces sí sigue siendo un problema. Estamos entrando ahorita en otra era. Yo creo que los biomarcadores en cabeza y cuello apenas los estamos empezando a conocer. Vamos a empezar a... Samuel ya les habló de lo que viene, es prácticamente inmunoterapia. Inmunoterapia es un estándar de tratamiento ya en segunda línea. Nosotros tenemos mucha experiencia con Nivolumab, particularmente como segunda línea, pero también tenemos muchos pacientes en ensayos, particularmente con Pembrolizumab, nos ha ido muy bien en primera línea en pacientes metastásicos. Y en este escenario yo creo que van a ser más importantes los biomarcadores relacionados a inmunidad, porque se ha cambiado todo lo que tenemos en este escenario. Inmunoterapia viene Nivo, viene Pembro, viene Atezo y viene Avelumab, particularmente para el escenario de cabeza y cuello. Muchos de ellos van a ser con quimio-radioterapia. Nosotros vamos a participar en el de Atezo más quimio-radioterapia, que eso es algo muy importante. Entonces yo creo que de biomarcadores estamos aprendiendo mucho en cabeza y cuello, y los siguientes años yo creo que van a ser los más importantes, particularmente para el escenario de inmunoterapia, que aunque la quimioterapia no te da respuestas tan espectaculares, tener respuestas completas en escenario metastásico en pacientes multitratados, y aunque esa posibilidad sea del 6%, yo creo que es algo importante y tenemos que aprender todavía. Quiero comentarles brevemente, yo he medido los marcadores, 23 marcadores, no solo en mama, no solo en estómago, yo soy biólogo molecular y también cirujano oncólogo. Entonces, yo logré ver en mama, en gástrico, ¿verdad? Y tuve la oportunidad en laringe, sembrarlos, crecerlos, medir estos marcadores, y vi que, por ejemplo, en laringe hay otros marcadores que no se han mencionado, ¿verdad? Y que son importantes, gracias cuando Perot dijo en Michigan, poder subclasificar los tumores molecularmente. No se está haciendo excepto en próstata, mama, pulmón, etcétera. Entonces, yo creo que hay que darle un punto importante, no solo la inmunología es la suficiente para definir que este paciente va a responder mejor. Hay muchos marcadores. Si sabemos cuántos genes expresan estos tumores por microarrays, podemos definir perfectamente qué tratamiento de quimioterapia recibirá y radioterapia el paciente. Gracias, doctor Olivera. Gracias. Al panel me gustaría preguntar, en relación a los pacientes que reciben quimioterapia de inducción, ¿cuál sería su concepto de la respuesta y cuál es lo que debemos hacer con estos pacientes? La respuesta para el intento de conservación con radiación posterior o quimiorradiación debe ser completa clínica e histopatológica. Si hay persistencia neoplásica, debemos volver, con base en la evidencia actual, al tratamiento estándar, que sería la laringectomía total y evitar la radiación. ¿Cuál sería el concepto de cada uno de ustedes? Bueno, en quimioterapia de inducción yo creo que no necesariamente. Yo creo que a diferencia de otros órganos donde la respuesta mayor es importante, por lo menos nosotros tenemos ya un estudio publicado de quimioterapia de inducción seguido de laringectomías parciales, y donde los pacientes tienen más del 90% de supervivencia en seguimiento ya continuo, y la respuesta la consideramos a partir del 50%. Y lo que también hemos aprendido es que, a diferencia del TAX 323 y el 324, incluso el del GORTE, es que no necesitas dar tanta quimioterapia antes de un procedimiento quirúrgico o antes de quimio-radio. Lo que no hemos visto es que la mayor parte de las respuestas se alcanzan con 2 ciclos de inducción y posteriormente intentar cualquier tratamiento subsecuente, es decir, decidir. Lo que sí nosotros vemos es que los pacientes que no responden a quimioterapia y que tienen enfermedad estable después de la evaluación clínica, de la evaluación endoscópica, son pacientes que lo mejor es llevarlos a quimio radio en ese escenario sin retrasar más el tratamiento. Sí. Samuel. Igual ahí en ese punto nos damos cuenta,
Si no hay respuesta a 2 ciclos de entonces inducción, creo que no es necesario dar un tercer ciclo. Ese es el paciente que sabemos que no le va a ir muy bien, pero le va a ir peor si le seguimos dando quimioterapia, y entonces posteriormente llega a solamente radio sola, en donde las respuestas van a ser pobres o van a ser nulas. Sean. ¿Cuál es tu opinión, Sean? Sí, 2 ciclos me parece ser un buen nivel, y a mí me parece que un equipo publicó las respuestas tempranas a un ciclo, y me parece que fue un equipo de Pensilvania que publicó los resultados, y que finalmente esta terapia fue abandonada en beneficio de los 2 ciclos. Pero como hemos dicho, bueno, tenemos que para la conservación laringea son 2 ciclos, y la respuesta es de un 50%. J'aimerais te demander pour finir. Actual para la cirugía conservadora en pacientes que reciben inducción porque fuesen candidatos de inicio a laringectomía total, por ejemplo, tumores glotosubglóticos, tumores transglóticos con movilidad adecuada, que después de 2 ciclos de quimioterapia e inducción tienen una funcionalidad laringea adecuada, una movilidad cordoaritenoidea adecuada, ha desaparecido el tumor subglótico, persiste eventualmente en la comisura anterior. Estos pacientes son eventualmente mejores candidatos a una preservación quirúrgica o a una no quirúrgica. Jean. Oui, alors, ça a été... Mire, esto sí, efectivamente, ya fue señalado estudiado por el panel de consenso, pero no hubo una respuesta. Pero incluso en el ASCO vimos que si no hay una reducción tumoral antes de la cirugía parcial, fue la condición. Entonces, no hay quimioterapia de reducción tumoral, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Ortiz, por favor. Doctor, buenas tardes al panel. Quisiera preguntar, en pacientes que tienen cáncer subglóticos, estos pacientes son malos respondedores al tratamiento conservador. Sin embargo, hay pacientes en donde la lesión subglótica es in situ, no es propiamente invasora, y la funcionalidad del órgano es adecuada. En estos pacientes, ¿qué tanto pudiéramos considerar un tratamiento conservador, ya sea con radioterapia o con una cirugía conservadora? Creo que la cirugía conservadora es muy compleja por el área de resección. Sería más bien con radioterapia. ¿Qué tanto pudiéramos ofrecer el tratamiento conservador a estos pacientes? Bueno, sabemos todos muy bien que los tumores en esta localización son raros, y particularmente se tratan de manera igual que con las demás localizaciones en cuanto a tratamiento conservador. Es un sitio quirúrgico difícil también, entonces creo que si es un tumor de un tamaño pequeño, que no es un tumor voluminoso, responderá, creo que igual que con los mismos tratamientos quimio-radioterapia concomitante, pero no creo que por la localización per se sea una diferencia para guiarlos hacia QT de inducción o hacia quimio-radio concomitante. No sé, Miguel. Sí. No, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que un paciente con un tumor que sea radiable y que tienes una respuesta, al final del día, de todos modos, le das quimio-radioterapia si tienes la disponibilidad de radioterapia inmediata. Si no, ofertar quimioterapia de inducción podría ser una alternativa, no pensaría yo como la primera alternativa, y la ventaja es que te queda el tratamiento quirúrgico para el rescate, y sabemos que el tratamiento quirúrgico es la mejor alternativa para este tipo de pacientes. Oui, je suis aussi d'accord. Estoy totalmente de acuerdo, porque de todas formas el paciente que tiene una extensión subglótica no se pueden acceder a nivel de cirugía parcial. Entonces podemos pensar un tratamiento de inicio por quimioterapia o radioterapia, pero de todos modos al final tendremos una resección total. Les données d'extension sous-glottique. Extensión subglótica
que sería resistente a la radioquimioterapia. Bueno, estas son nociones que no se han vuelto a estudiar más recientemente y nosotros sabemos que ciertos de estos tumores responden efectivamente a la radioquimioterapia. Suivant. Buenas tardes. Pues es una pregunta para el doctor Samuel. Pues como hemos visto en los estudios, se ha utilizado radioterapia 2D y 3D y pues lo nuevo pues son las nuevas modalidades de radioterapia. En sus centros cuentan ya con experiencia con sus pacientes respecto a toxicidad y completar el tratamiento con quimio y radioterapia después de la inducción. Sí, afortunadamente cada vez son más centros en donde podemos hacer intensidad modulada, tanto públicos como privados. El estándar de oro actualmente es eso. Si hay alguna localización en donde hemos visto beneficio claro de dar esta técnica es en cabeza y cuello, quizás próstata, en donde la dosis que llega al tumor es prácticamente la misma cuando la comparamos con una tecnología clásica como por ejemplo 3D. El gran beneficio es en cuanto al perfil tóxico para los diferentes órganos de riesgo. O sea, antes cubríamos el tumor bien, pero dábamos mucha dosis a donde no lo necesitábamos. Ahora igualmente cubrimos el tumor muy bien, pero podemos preservar parótidas, pared faringe posterior, principalmente en estas neoplasias tiroides, y cada vez estas técnicas nos permiten definir mejor la dosis y, por supuesto, creemos encontrar mejores resultados en cuanto a largo plazo. Muchísimas gracias. Agradecemos a los participantes, a los panelistas su presencia, sus exposiciones.